tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenos días. Es un gusto estar contigo, es un gusto poder compartir este tiempo escuchando el mensaje, escuchando la palabra del Señor. Seguimos encerrados en nuestras casas, sé que seguimos todavía padeciendo de esta pandemia, de esta crisis que está afectando no solamente nuestra ciudad, no solamente nuestro país, sino está afectando el mundo entero. Pero quiero en esta mañana animarte, quiero compartir algo que sé que viene del corazón del Señor para nosotros, para tu vida y para la mía. Y quiero que lo que voy a compartir, ojalá pueda ser de bendición para ti, ojalá que pueda animarte en esta temporada. Y como te decía, estamos pasando por tiempos difíciles, estamos pasando por una crisis que está afectando muchos sectores de nuestras vidas, como por ejemplo la salud, que es lo principal, creo, este virus que está afectando nuestra salud. Y a lo mejor tú no estás afectado directamente por este virus, pero a lo mejor sí estás pasando por un tiempo de enfermedad, un tiempo en el cual tu salud ha sido afectada. También nuestra economía está siendo afectada. La mayoría de las personas perdieron trabajo o redujeron sus ingresos en sus trabajos, y eso ha estado trayendo una cadena de acontecimientos que nos están afectando. Nuestras relaciones, nuestro matrimonio también a veces creo que puede resultar afectado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo con nuestras parejas, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo con nuestros hijos, y es raro, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, queremos ponerles ahí una cinta en la boca a nuestros hijos para tener un momento de paz. Y ciertamente esto nos causa mucho estrés, mucha desesperación a la cual no estábamos acostumbrados. Inseguridad, porque no sabemos hasta cuándo va a terminar esto, no sabemos qué va a pasar después, no sabemos si vamos a lograr sobrevivir hasta que este tiempo pase. Y también emocionalmente, absolutamente nadie de nosotros estaba preparado para enfrentarnos a una crisis como esta. Ninguno de nosotros lo veía ni siquiera a lo lejos. Yo no me imaginaba que en mi vida iba a pasar por una crisis tan fuerte como esta. Y mientras estaba pensando, meditando un poco acerca de todo esto que está sucediendo, de todo esto que está pasando en el mundo, yo me hacía esta pregunta: ¿Dios permitió esto? Y si es así, ¿por qué lo permitió? Quiero decirte que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Dice su palabra que por su voluntad existen todo lo que conocemos. Dios es soberano de toda la creación. Nada de lo que pasa está fuera de sus manos. Nada de lo que está aconteciendo en esta temporada está fuera de su control. Es parte de su propósito y es parte de su voluntad para tu vida y para mi vida. Y en distintas épocas de la historia ha habido crisis muy similares, a lo mejor no tan grandes como la que estamos viviendo, pero ha habido crisis muy, muy parecidas. Y en la Biblia yo encuentro un tiempo en el cual la humanidad, el pueblo de Israel, estaba pasando por una crisis bien similar. Y quiero que me acompañes ahí donde estás, abriendo tu Biblia en el libro de Éxodo capítulo 11. Y mientras tú lo buscas, déjame ponerte rápidamente en contexto. El pueblo de Israel para esta temporada tenía ya casi 400 años de esclavitud en Egipto. Estaban padeciendo los azotes de los egipcios, los utilizaban para los trabajos rudos y tenían ahí ya mucho tiempo viviendo como esclavos. Pero en medio de todo esto, Dios elige a una persona, Dios elige a Moisés.
Dios le habla y le dice que Él va a ser el que va a libertar al pueblo de Israel. Moisés acepta el llamado, regresa a Egipto y empieza a decirle al pueblo, ¿sabes qué? Dios nos va a liberar de esta esclavitud, Dios nos quiere sacar de este país y llevarnos a una tierra donde no vamos a ser más esclavos, donde no vamos a padecer más. Pero en este proceso, obviamente que al faraón no le convenía que sus esclavos se fueran, obviamente que a él no podía permitir que esto sucediera. Y entonces empieza una lucha de poderes entre el faraón y Dios directamente. Y en esta lucha, Dios comienza a traer plagas al país de Egipto. Y si tú recuerdas, para este momento de la historia, conforme iban pasando las plagas, el faraón cada vez se ponía más duro en su corazón, el faraón cada vez negaba más el darles la libertad al pueblo de Israel. Pero sin en cambio, Dios envió una última plaga y es la que quiero que veamos en este tiempo. Éxodo capítulo 11, si tú ya lo tienes, voy a dar lectura desde el verso 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Fíjate cómo dice el verso 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Qué curioso que si tú analizas más o menos el contexto, es muy similar a lo que estamos pasando nosotros en este tiempo. El pueblo de Israel estaba a punto de pasar por una plaga que iba a traer muerte a todos los primogénitos del país de Egipto, a todos los primogénitos del pueblo egipcio y aún de las bestias. Pero me llama la atención algunos puntos y creo que podemos compararlos con esta temporada. Me llama la atención que dice que Dios le dice a Moisés, voy a pasar a la medianoche. O sea, no le dice, voy a ir a la luz del día cuando todos me vean. Dice, voy a pasar a la medianoche. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a ser la temporada o la hora más oscura de la noche. La hora en la cual es lo más profundo de la oscuridad. Las tinieblas cubren toda la faz de la tierra. En ese momento Dios iba a traer esta plaga. Me llama la atención también que dice que aún los primogénitos de las siervas tras el molino. ¿Qué quiere decir esto? Que esta plaga no iba a respetar clases sociales. O sea, sí iba a afectar a los primogénitos de la realeza del faraón, que era al principal, al que Dios quería demostrar que él era Dios. Pero aún a las clases sociales más bajas. O sea, las siervas que estaban tras el molino o las que molían los granos se consideraba como uno de los trabajos más denigrantes, como uno de los trabajos de menor importancia. Aún esas personas iban a ser afectadas por esta plaga. Y para terminar en este verso dice que también las bestias, los primogénitos de las bestias, los primogénitos del ganado, de los animales, también iban a ser afectados. Y yo comparaba esto con que nuestras economías están siendo afectadas. Porque si tú recuerdas, en ese tiempo la principal fuente de ingresos o la principal fuente de producción tanto para los egipcios como para el pueblo de Israel era la ganadería, la agricultura.
Todo esto era parte del comercio, era lo que daba ingresos al país y aún esto iba a ser afectado. Entonces es muy similar a lo que estamos pasando nosotros en esta temporada, pero no termina todo ahí. Si tú avanzas al siguiente capítulo, Éxodo 12, voy a leer a partir del versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Hasta ahí vamos a leer. No solamente Dios le da a Moisés lo que va a ocurrir, sino también le da instrucciones de qué es lo que debe hacer el pueblo en medio de esta crisis. Y me llama la atención porque yéndome un poquito más a fondo al origen, al original de las escrituras, me llama la atención que en el verso 3 del capítulo 12 de Éxodo, le dice Dios o Jehová a Moisés, le dice, habla a toda la congregación de Israel. Esta es la primera vez que aparece la palabra congregación, pero en el original está usando la palabra eclesia o iglesia. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés literalmente, ve y habla a la iglesia las instrucciones que yo les voy a dar, que tienen que hacer en medio de esta crisis. Y las instrucciones son, tienen que tomar un cordero sin defecto, tienen que sacrificar el cordero, tienen que poner la sangre en el marco de la puerta de sus casas, tienen que comer la carne del cordero y tienen que comer panes sin levadura. Estas son las instrucciones que Dios le estaba diciendo a Moisés para que durante esta temporada, durante estas horas obscuras que el pueblo de Israel estaba a punto de pasar, ellos tenían que hacer ciertas cosas. Cierto ritual, vamos a llamarlo de esta manera, que los iba a ayudar a pasar en medio de esta temporada de incertidumbre. Y yo puedo ver una dualidad en este pasaje, porque ciertamente existe un juicio de parte de Dios para el pueblo de Egipto, en este caso para Faraón, pero también puedo ver que existe un tiempo de gracia. Dios está trayendo gracia para su pueblo, Dios está trayendo misericordia para el pueblo que Él ha elegido. Y quiero decirte algo en esta mañana. Si tú estás tomando notas, puedes anotar esto. En medio de la crisis más oscura, Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene cuidado de sus hijos. El propósito de Dios para nuestras vidas en esta temporada es este, y yo lo veía a través de estas instrucciones. Dice que el espíritu de muerte, el espíritu de Dios que iba a traer muerte a los primogénitos iba a pasar a la medianoche. Pero mientras el espíritu de Dios estaba trayendo muerte a los primogénitos de Egipto, el pueblo de Israel tenía que estar dentro de sus casas, comiendo del cordero que habían sacrificado. ¿Qué quiere decir esto? Y creo que esto es el punto principal al que yo te quiero llevar. Se nos está hablando de que esta enfermedad que está en el aire, que está
que puede ser transmitida al tener contacto con otras personas, se nos está diciendo que la instrucción es que permanezcamos en casa. Y la mayoría o algún sector de la población puede permanecer dentro de sus casas, pero otros cuantos no. Pero ¿qué hacemos mientras estamos dentro de nuestras casas? ¿Por qué? Porque yo puedo ver que mientras estamos en nuestras casas, nos mantenemos únicamente pensando en lo malo que está pasando, nos mantenemos preocupados porque no tenemos a lo mejor un ingreso fijo o nuestro ingreso se redujo, nos mantenemos estresados porque no sabemos tener una buena comunicación con nuestra pareja, con nuestra familia, nos mantenemos estresados porque si tú tienes hijos, sabes, y sobre todo si son pequeños, tú sabes lo estresante que es tener a tus hijos encerrados, gritando como locos y ya no saber qué hacer. Yo entiendo que ese es el contexto de muchos de nosotros, pero Dios no quiere eso en medio de esta temporada. Dios nos ha dejado instrucciones y la instrucción es esta. Lo que tú y yo tenemos que hacer es, como lo hizo el pueblo de Israel, estarnos alimentando del Cordero. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro trabajo es estar siendo alimentados de Jesús, de su palabra. Tenemos que buscar con mucha intensidad el estar siendo llenos de su consejo, llenos de su paz, llenos de lo que Él nos ha dejado en sus escrituras. Porque esto es lo que quería hacer. Dios quería alimentar a su pueblo. ¿Para qué nos alimentamos tú y yo? Para estar fuertes. Dios quiere que tú y yo estemos fuertes en medio de esta temporada. Y sobre todo, Dios quiere que confiemos en Él. Yo me quiero transportar a ese momento y yo no sé si a lo mejor mientras las familias estaban reunidas dentro de sus casas y sabiendo lo que estaba aconteciendo afuera, yo me imagino que por su mente llegaba a pasar pensamientos de incertidumbre, pensamientos de desconfianza tal vez. Pero Dios no quiere que desconfiemos mientras tú y yo estamos dentro de nuestras casas. Dios quiere que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque hay una seguridad para ti y para mí que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y es que, si tú recuerdas, lo que al pueblo de Israel los iba a proteger de esta plaga es que la sangre del cordero que habían sacrificado tenían que ponerla alrededor del marco de su puerta. ¿Para qué? Para que cuando el Espíritu de Dios pasara para traer muerte, viera la sangre que estaba a la entrada de las puertas y viendo esto iba a pasar de largo. Literalmente eso quiere decir la Pascua, en este caso, que Dios pasaba de largo. El Espíritu de Dios pasaba de largo al ver la sangre del cordero que estaba a la puerta. Tú y yo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, la sangre de Jesús, la sangre de Cristo Jesús está sobre nosotros, está sobre nuestras familias, está sobre nuestros hogares. Y quiero que tú te vayas con esto y espero que pueda animarte como lo ha hecho conmigo. Que mientras allá afuera está todo un caos, está lleno de un espíritu de mortandad, está todo en absolutas tinieblas, tú y yo podemos estar dentro de nuestras casas, con nuestras familias, alimentándonos de Jesús, con la confianza de que el espíritu de muerte no podrá entrar a nuestras casas. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero está sobre nosotros. Esto es un pasaje que a mí me trajo mucho ánimo y que me trajo sobre todo mucha dirección. ¿Por qué es lo que tengo que hacer? Tú y yo tenemos que ser más intencionales en buscar la palabra. Tú y yo tenemos que tomar tiempos para sentarnos con nuestros hijos y enseñarles qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias? Dios quiere restaurar la comunión familiar. Dios quiere restaurar en este tiempo tu comunión con tu pareja. Toma tiempos para estar con tu pareja, toma tiempos para escucharla, toma tiempos para expresar lo que hay dentro de tu corazón. Quitémonos un poquito de lado y creo que es parte del propósito de Dios, que hacer iglesia
es ir cada domingo a encerrarnos dentro de 4 paredes y cantar alabanzas y escuchar un mensaje del pastor. No me malentiendas, no estoy diciendo que esté mal, es completamente bueno y es esencial para nuestras vidas. Pero antes que eso, lo primero es nuestra familia. Tú y yo tenemos que tomar este tiempo, tenemos que aprovechar este tiempo, porque dejemos de ver esta temporada como un tiempo de juicio, un tiempo de incertidumbre y volteemos a ver esta temporada como una temporada de oportunidad, una temporada en la cual tú y yo podemos establecer fundamentos firmes en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra pareja, aún en nuestras propias vidas. Este es un tiempo en el cual tú y yo tenemos que ver hacia adentro, hacer un ejercicio de introspección y ver si verdaderamente lo que hablamos, lo que compartimos con otros es verdaderamente una convicción dentro de nosotros. Y quiero compartirte, ya nada más para terminar, el último verso, que es el versículo 11. Me llamaba mucho la atención y quiero compartir esto contigo. Si me acompañas leyendo, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Déjame leerte una versión un poquito más actual que puede traer un poquito más de entendimiento. La versión que te voy a leer es la Nueva Traducción Viviente y dice así el verso 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Dice, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Me llamaba mucho la atención este verso, porque en mi contexto, en mi mente, era gente a la medianoche cenando en sus casas y Dios les dice, mientras ustedes estén ahí, tienen que estar vestidos, tienen que tener sus sandalias puestas y tienen que tomar su bastón. Y les dice, y coman rápido, apúrense a comer, porque es la Pascua del Señor. Yo decía, ¿por qué Dios les está diciendo que tienen que comer rápido y tienen que estar listos para poder salir? Si era la medianoche. Y quiero compartirte esto que a mí me animó mucho. Yo podía ver que Dios le estaba diciendo al pueblo, mientras ustedes están dentro de sus casas alimentándose de mí, teniendo comunión conmigo y entre ustedes como familia, tienen que estar listos. ¿Por qué? Porque esta temporada va a terminar. Esta crisis va a acabar cuando salga el sol. Y ustedes tienen que estar listos porque tienen que salir. Porque yo voy a traer libertad para sus vidas. Yo voy a traer libertad para mi pueblo cuando esta crisis termine. Iglesia, yo quiero decirte esto en esta hora. Mientras tú y yo estamos en medio de la temporada más oscura, mientras tú y yo estamos encerrados en nuestras casas, intentando alimentarnos cada vez más de Dios, intentando restaurar la comunión familiar, intentando estar fuertes y confiados en Él. En medio de eso, tú y yo tenemos que estar listos, porque cuando esta temporada termine, yo estoy seguro, y esa es mi confianza, que Dios va a hacer algo en este mundo. Dios va a hacer algo en nuestro país. Dios va a hacer algo en ese lugar donde tú estás, en esa ciudad, en esa comunidad en la cual tú estás. Dios va a hacer algo ahí. ¿Y qué es ese algo? Nos va a traer libertad de cosas que todavía nos ataban, de cosas que todavía estaban dentro de nosotros, que nos mantenían separados de Dios. Dios va a traer libertad para tu vida, para la vida de tus hijos, para la vida de tu esposa, de tu esposo. Y tú y yo tenemos que estar listos, porque esta temporada no va a durar para siempre. Esta temporada no es eterna. Esta temporada tiene un fin. Y tú y yo tenemos que estar listos para salir a la libertad que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Por qué no, ahí donde estás, cierras tus ojos y inclinas tu cabeza y me dejas hacer una oración por ti? Amado Dios, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias por tu consejo, porque
traes ánimo a nuestras vidas, traes ánimo, Señor, en medio de esta temporada de incertidumbre, en medio de esta temporada en donde todo parece muy oscuro, donde parece que ya no hay luz. Tú estás trayendo esa luz a nuestras vidas a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque aún en esto que no estaba en nuestros planes, aún en esta crisis que no estaba dentro de nuestros protocolos, tú nos sigues dando instrucciones y tú sigues teniendo un propósito para todo lo que haces. Tú quieres que nosotros permanezcamos en comunión contigo. Tú quieres que nuestra única fuente de confianza seas tú, Señor. Te pido, Padre, que sigas trabajando en nuestros corazones como lo has hecho hasta este día, para que podamos volver nuestros ojos a ti, para que podamos volver nuestra mirada hacia ti, Cristo Jesús. Y en esta hora, Padre, yo te pido que tú ayudes a todos aquellos que están viendo este video, que están viendo esta transmisión, para que en medio de su problema, en medio de su situación, por muy complicada que sea o no tan complicada tal vez, tú puedas traer paz en medio de ellos, Señor. Que ellos puedan tener la confianza de que tú eres el Cordero que fue inmolado por nosotros. Que al momento en el que nosotros ponemos nuestra fe en tu Hijo Jesús, su sangre está sobre nosotros y ahora no hay una muerte para nuestras vidas. Ahora podemos estar confiados de que podremos estar una eternidad a tu lado, Señor, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús para nosotros. Pero también te pido, Señor, que tú pongas en nosotros este sentir de estar listos, Señor, que nos permitas ver lo que tú ves, Señor, que nos permitas, Señor, comprender que esta temporada no es el fin, que esta temporada no es el acabose de nuestras vidas, sino es solamente un tiempo, Señor, en el cual tú lo vas a usar y lo estás usando para traer libertad a nuestras vidas, Señor. Gracias por eso. Gracias porque en medio de la crisis podemos ver que tú estás en cuidado de nosotros. Gracias porque en medio de el juicio podemos ver tu gracia para nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Espero que pueda traerte ánimo este mensaje. Compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia. Que lo que ha sido de bendición para ti en esta temporada pueda bendecir a otros. Dios te bendiga y mantente en contacto con nosotros. Sigue pendiente de nuestras redes sociales, sigue pendiente de nuestro canal de YouTube, porque vamos a estar subiendo contenido que creemos que puede animarte, que puede edificarte y que puede traer paz y esperanza a tu vida en esta temporada. Iglesia, Dios te bendiga. Hasta pronto.